This is not the day you die. It's a wonderful life. You're not alone. The struggle we all own. The devil's real. You don't need to be scared of the storms. Sense when everything fails. Search within to find what's here. Pues muy buenas noches, bienvenidas. Qué placer estar con ustedes en este episodio, Carla, Lourdes, Mariana, Selfa y a quienes nos ven aquí en vivo. Pues un placer. Creo que este tema es un tema que surgió como una idea de una de las invitadas en otro episodio sobre la menstruación. A ella se le ocurrió, a Mónica, un saludo. Y cuando platicamos al respecto de eso, fue como de, sí, o sea, sería muy padre tener un episodio en donde podamos hablar de un tema que se necesita hablar, pues, ¿no? Que yo creo, desde mi punto de vista, es importante ir desmenuzando lo que surge acerca de lo que es la experiencia física, anímica, social de la menstruación, que aparte es una experiencia muy peculiar, que solamente una parte de la población vive, otra parte no la vive, al menos no en el cuerpo. Y pues creo que hay mucho que se puede decir, porque aparte este tema, a la hora de que se vive en ese sentido, creo yo, como un tema ahí como de conflicto, no sé cómo decirlo, ya iremos adentrándonos, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias a Orlando, Fer de Grammy Recording, que nos apoyan siempre con su trabajo excelente. Bueno, yo estoy muy complacido con lo que hacen, Isabel con las fotos, y bueno, Mafcan, que nos apoya a veces con las bebidas y alimentos, y en esta ocasión Adri me apoyó con, con el acomodo de la mesa. Muchas gracias también. Y pues bueno, para mí estoy encantado con estar aquí. Espero que también la pasen muy padre. Entren a la pizza con toda confianza, ya saben. Con el tequilita, con la sangrita. y pues bueno, dicho esto, pues me gustaría que se vayan ustedes también presentando, ¿no? Que la gente que nos está escuchando pues sepa quiénes son, ¿no? A qué se dedican. Y les comentaba también antes de comenzar, pues también si pueden ir compartiendo para ustedes qué es la psicología clínica, ¿no? ¿Qué pasa ahí en el ejercicio de la psicología clínica, ¿no? Si no son psicólogas, porque bueno, Lourdes es psicóloga, entonces también desde su punto de vista, ¿qué pueden decir al respecto de lo que pasa ahí, ¿no? De lo que es. Entonces, pues bueno, no sé qué quiera ir comenzando. Mariana. Yo decía, agarramos orilla. Pues te tocó, Mariana. Pues bueno, yo me llamo Mariana Nolasco, soy licenciada en psicología, actualmente estoy estudiando mi maestría en psicoanálisis y me dedico a muchas cosas, la verdad. Pues soy docente, estoy dando un par de clases en una universidad privada a la licenciatura en psicología. También tengo mi consultorio donde pues atiendo de un enfoque pues psicoanalítico y estoy trabajando ahorita con un grupo de chicas que tienen como una consultora donde pues apoyan a empresas más grandes que igual no tienen tanta noción de lo psicológico, de riesgo psicosocial o así, en aplicación de la norma 035 y explicar más o menos pues de qué va la salud mental de los empleados, cargas de trabajo, jornadas muy extensas, etc. Claro, pero es un temazo, ¿no? No, lo dejamos para después. Mejor. Pero pues bueno, eso es lo que hago actualmente. Y la psicología, fíjate que estaba pensando desde pues mi experiencia tanto como paciente como psicóloga el qué, y yo pensaba, bueno, para no complicarlo ni meterle mucha teoría, pues el ir a un espacio clínico, pues creo que la palabra clínico remite como a una enfermedad. Entonces no quisiera verlo tanto como una enfermedad, sino como a pues sentir algo con lo que a lo mejor ya no se puede y qué se hace con eso. Y pensaba, bueno, pues es ir a hablar. Pero después dije, bueno, pues uno puede hablar con sus compas, ¿no? Claro. Entonces hay algo en ese espacio, pues, clínico en el que uno puede hablar de a lo mejor cosas que no habla con otra persona, pero creo que más importante es que la respuesta por parte del psicólogo o del psicoterapeuta, no sé, pues nunca es la misma o no debería ser la misma, chicos, que la de un amigo. Como que te permite explorar un poquito más de cosas que tú puedes traer y que hay un conflicto con esas cosas. Pero me gusta pensarlo como un espacio pues de diferencia en el cual, bueno, el cual es como muy necesario pues actualmente. ¿Por qué? Porque si una plática con un amigo
satisfaciera cualquier cosa que uno de la cual quiere hablar, pues no se necesitarían los psicólogos, ¿no? Entonces creo que es como un espacio particular en el que me gusta pensar que uno puede crear algo y que pues tiene sus cositas por las cuales no es lo mismo que, como dije, una plática con un amigo, ¿no? Y creo que esa parte es muy importante resaltarla, porque mucha gente a lo mejor desde pues el no saber qué pasa en esos espacios de psicoterapia, pues puede pensar y decir, no, pues que a mí no me hace falta, pues tengo mi grupo de amigos, ¿no? O me siento, puedo hablar con X compa y ahí estoy bien, ¿no? Pero creo que lo que es bien importante, ¿no? O sea, sí es una escucha diferente, ¿no? La experiencia de hablar ahí en ese espacio clínico tiene algo que no se puede encontrar en otros espacios finalmente, pues, ¿no? Y algo como de incómodo, me gustaría como agregar, porque pues tus amigos te dicen, sí es cierto, güey, sí puedo decir güey. Bueno, como sí es cierto, güey, no, happy. Sí. Y, que te dan la razón, pues te apoyan, te quieren, y en ese espacio es algo incómodo, pero pues necesario. Claro, bien. Muchas gracias, Mariana. Pues no sé quién quiera continuar. Bueno, voy yo. Selfa. Yo soy Selfa, yo soy licenciada en psicología, soy psicoterapeuta gestalt, soy psicoterapeuta corporal, tengo maestría en sexualidad y equidad, me dedico a la psicoterapia privada, también trabajo en educación sexual integral, trabajo también con mujeres en situación de embarazo, parto, posparto, trabajo también con tanatología y con temas de pérdidas gestacionales, trabajo con duelos y también pues trabajo mucho con mujeres en situaciones de violencia. Y, por supuesto, con perspectiva de género. Así que, pues ya tengo un rato aquí en el camino, en la psicología. Casi, pues, empecé como desde el 2000. Así que, pues, y sigo aprendiendo. Sí, y sigo actualizándome, porque de verdad no terminamos. Y eso es lo padre. Sí. Para mí, el espacio clínico o la psicología clínica, igual que Mariana, como para no dar una definición muy técnica y como con una connotación de algo patológico o enfermo, es un espacio de encuentro con uno mismo, ¿no? A través de esta conversación con él o la terapeuta, es una manera en la que también te escuchas a ti y esa escucha genera cierta resonancia, cierta conciencia. Claro. Y esa conciencia puede generar ciertos cambios en tus conductas, actitudes o en la manera en cómo te ves a ti misma o a ti mismo, y también cómo te relacionas, ¿no? Claro. Con el mundo. Entonces, es un espacio de posibilidades, ¿no? Que genera posibilidades. Comparto lo que dice Mariana. Sí, la incomodidad es parte del proceso, porque pues a veces nos topamos con partes de nosotros mismos o de nosotras mismas que cuesta trabajo ver o considerar. Y no siempre es un espacio donde uno sale feliz. Claro. ¿No? Sí. Es como, de hecho, los procesos, como que los procesos terapéuticos donde inmediatamente te sientes bien, aunque esa sea la idea y el objetivo, pues sí, hay que pasar por la angustia y por otras cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, para mí ese sería como un resumen. Sí. Y creo que sí es importantísimo eso, porque el encuentro con uno mismo pues tiene una faceta ahí medio siniestra, ¿no? Y lo padre también, hablamos justamente de eso en el episodio de la soledad, que luego qué valioso es cuando esos encuentros pueden ser acompañados, ¿no? O sea, pueden tener este acompañamiento de una persona profesionista pues que tiene cierta preparación para hacer algo con eso o facilitarte hacer algo con eso, pues, ¿no? Pero nunca es sencillo en última instancia, ¿no? Pero sí, muchas gracias, Selfa. Bueno, no sé, Carla, Lourdes. ¿Voy? Ok. Adelante. Pues mi nombre es Carla Ríos. Yo soy psicóloga de profesión. Estoy terminando mi maestría en estudios latinoamericanos. Pues me he orientado más como por el análisis crítico de la psicología, ¿no? Un poco la habito de forma incómoda. A veces como que me incomoda. Pienso que hay muchísima actividad política en su ejercicio y que tiende a ser invisibilizado y eso posibilita una serie de ejercicios violentos, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, esa ha sido como mi forma de acercarme, habitarla incómodamente. Y pues actualmente me dedico a terminar mi maestría. Espero lograrlo en algún momento de la historia. No hay prisa.
profesor, si me estás oyendo, discúlpame. No, pero bueno, espero algún día terminarla. Bueno, ahorita estoy trabajando en el Instituto Aguascalentense de las Mujeres. Estamos trabajando en un proyecto justo de prevención del embarazo adolescente y erradicación del embarazo infantil. También soy docente y tiene poquito que empecé con mi práctica clínica. Y bueno, es una práctica clínica desde un enfoque feminista y de la teoría de los afectos, ¿no? Y para mí, pues ese espacio es un espacio de encuentro, pero no un espacio de, bueno, también un espacio de encuentro del sí mismo, de sí misma, pero de un encuentro de dos personas, donde dos personas chocan y en ese encuentro pueden pasar un montón de cosas, ¿no? En ese vínculo afectivo que es elegido por ambas personas, suceden cosas para ambas personas. Sí. Y pienso que es también un espacio de acompañamiento, en el sentido de que este proceso que puede llegar a ser bien doloroso, que además va y viene, ¿no? O sea, luego a mí como que me da pues intriga, interés, curiosidad, felicidad, no sé qué me da. Como luego van sesiones como súper dispuestas en donde se habla un montón y luego se cierran. Sí. Y como un cierto también ejercicio de ternura, ¿no? Siento que desde mi forma de ejercer, como que también esta ternura, sostener ese proceso desde el cuidado, desde el cariño, para mí es valioso, ¿no? Sí. Como decir, bueno, en este momento estamos un poquito más cerradas, sí. pero vamos, ¿no? Aquí estoy, aquí estamos juntas, vamos viendo qué hacemos con lo que estás encontrando, sí. Y espejeándolo todo el rato, espejeando, como decir, ya viste acá, ¿qué hacemos con esto? Entonces, bueno, para mí es eso. Está también siendo un proceso como de autodescubrimiento para mí. Y nada. Sí. Muchas gracias, Carla. Y esta palabra que dijiste, cuidado, creo que pocas veces se ha mencionado en esta parte del podcast, y sin embargo creo que es súper importante también la noción del cuidado de lo que pasa en el espacio terapéutico, pues, ¿no? O sea, y bueno, a mí se me hace muy interesante esto que mencionas, que casi no he escuchado yo hablar mucho pero pues de que pasa algo en ambas partes. Sí. O sea, no solamente en el paciente, sino pasan muchísimas más, quizás cosas en el paciente, pero hay algo que pasa de este lado también que pues no habría que ignorar, ¿no? Claro. Y que implica también, pienso yo, como una... hay una palabra para esto que justo se me olvidó, pero como una postura crítica respecto a tu ejercicio, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué estoy poniendo de mí en ti? Que no es tuyo, ¿no? Que es mío, sí, que es mío y que a mí es a la que me estorba, ¿no? Claro. ¿Como la contratransferencia? Sí, pero que implica como una vigilancia epistémica, ¿no? Desde dónde estoy actuando, desde dónde estoy obrando, ¿qué estoy tocando en ti también, ¿no? Porque es como un proceso como bien íntimo, ¿no? Como de mucho respeto. Claro, por supuesto. Por ahí. Muchísimas gracias, Carla. Y bueno, Lourdes. Yo soy Lourdes Martínez, estudié medicina y luego una maestría en tanatología, en sexualidad y equidad de género también, y psicoterapia humanista como doctorado. Y actualmente me dedico a docencia y a psicoterapia en estos temas sobre todo. Aunque la verdad es que muchos llegan con el tema de tanatología en una pérdida o en alguna situación crítica y terminan manifestando mucho de su relación personal o de algún abuso, sí. O hay una depresión que viene de mucho tiempo atrás y la pérdida solamente detonó, ¿no? Claro. Lo que tenía que detonar. Entonces, pues creo que el espacio clínico es un acompañamiento a alguien que de repente se ve limitado en las alternativas, como atorado en el tema y que necesita de alguien que le escuche de forma abierta, sin juicio, sin crítica, permitiéndole ser todo lo auténtico que puede llegar a ser. Sí. Y pues en el respeto absoluto, ¿no? Sin, como dicen, ayudándoles a que ellos mismos encuentren la respuesta, ¿no? Sí. Y como también es un espacio muy educativo, también se me figura como en la parte médica tenemos mucha cuestión educativa y preventiva, a nivel psicológico también. Sí. Entonces permite no solamente ayudar en esto que está sucediendo en ese momento actual, sino en cuestiones distintas de su vida, ¿no? Sí, claro. Y les das muchas habilidades o herramientas o las descubren en el proceso y
les gira diferente cuando salen del proceso. Creo que ayuda mucho el permitirse este tiempo de poder expresar y ser escuchados con una aceptación total. Sí. Pues padrísimo, Lourdes, muchas gracias. Y aparte, especial agradecimiento a ti por la improvisación de tu participación, sí, porque para quienes nos están viendo, teníamos una invitada muy especial también, Isabel Cabrera, para el episodio, y por, bueno, azares del destino no pudo asistir. Ya en un momento, ojalá que podamos contar con su participación. Y, sin embargo, bueno, invitó Selva a Lourdes y pues se hizo, ¿no? Se la convencimos, se aventó, y pues qué padre, me siento muy contento con contar también contigo, Lourdes. Gracias. Y pues bueno, ahora sí, también algo padre de lo que se ha dado en esta temporada del podcast es que no solamente somos psicólogos y psicólogas hablando, sino que también tenemos o invitados fuera del área de psicología que enriquecen más todavía los temas. Y creo que me gusta ahorita haberlas escuchado porque las perspectivas de cada una pueden enriquecer mucho este tema, creo yo, ¿no? Hago una acotación aquí en esta parte porque pues yo usualmente en los temas que traemos aquí, pues yo también le entro y hablo y aporto desde mi propia experiencia, pues, ¿no? Pero aquí hay una situación que yo no menstruo. Entonces, mi participación va a ser va a ser diferente, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, va a ser diferente. No tengo la experiencia en el cuerpo, pues, y eso creo que es también algo fundamental dentro de lo que es esto, ¿no? Entonces, tengo la experiencia quizás en el vínculo, tengo la experiencia en los saberes que se dice de eso, pero no en el cuerpo, y eso ya hace una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, creo que sería bueno ir comenzando con la primera pregunta, que nos abriría el tema, que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué pueden ir diciendo y qué podemos ir aperturando acerca de la experiencia orgánica y anímica o psíquica de la menstruación? No sé, ¿quién quiere comenzar? Les toca. Tú ya empezaste. Yo voy a empezar como en la parte médica un poquito, ¿no? Que es que la menstruación ocurre a partir de la pubertad, ¿no? Que hace 40 años era 13 años de edad en promedio y se ha bajado y ahora es a los 11 años de edad, ¿no? Sí. Entonces esto supone un como desarrollo más precoz que implica un cuerpo maduro, pero quizá no una mente madura para lo que sucede. Y yo pienso que la menstruación depende con la naturalidad y con el conocimiento que tengas de lo que vas a vivir, el impacto que va a tener en ti. Entonces, entre más natural, mejor aceptada, más alivianada te sientas con lo que va a ocurrirte, menos impactante, menos sorpresivo y menos determinante, porque es un aspecto en la sexualidad que cada quien maneja dependiendo de lo que tiene, ¿no? De qué cristal te acompaña para mirar lo que vives. ¿Qué se dice de eso, no? Así es. Bueno, es sangrado, vaginal, cíclico, que puede oscilar entre un ritmo de 20 días y otro de 35, como el amplio. Si es menos, si es cada 15 días, algo está mal. Claro. Si son más de 35 días de ritmo, algo está mal. En donde se van turnando los ovarios y se alternan, ¿no? Y ovula uno, ovula el otro. 14 días después de que ovule es que se presenta este sangrado menstrual. Para ser llamado sangrado menstrual, necesariamente tuviste que haber ovulado. Si no hay ovulación, es un sangrado, pero no lo debemos de llamar como un sangrado menstrual porque no pertenece a un ciclo hormonalmente definido que termina y que concluye con esto, con un sangrado. Y bueno, pues qué más decir, que han cambiado mucho, ¿no? La forma en que se acepta y se maneja la menstruación, que estamos hablando de que antes las mujeres tenían como inadmitido colocarse los dedos dentro de la vagina y ahora rápidamente se asesoran y se colocan una copa menstrual. Que aleccionar a alguien a usar un tampón, pues era algo así como, es que soy virgen. ¿Y? ¿No? ¿Cómo voy a meter eso? O sea, va a acabar con mi virginidad, ve el tamaño. Híjole, digo, no, meterlo es también. sencillo. Sacarlo, ¿no? Sacar eso que aumenta de tamaño dentro de ti. Entonces, es la forma en que reciben esta información y que la asumen. Lo que puede hacer que una chica se sienta perfectamente bien con la menstruación y agradecida, como muchas
hemos sentido alguna vez, ¿no? Ujú. De tener la menstruación diciéndonos, no estás embarazada. Sigue, sigue. Sí, o Más sea, bien, sí. Alivia. Sí, sí, qué paradójica esa experiencia, ¿verdad? Pero bueno, no sé si alguien quiere ir complementando esto. Bueno, ¿quieres tú? No. Bueno, que después de esta introducción buenísima, Ujú. que qué bueno que vino Lourdes, yo creo que Sí. desde la parte anímica, yo pienso que la menstruación es un tema que es social, que es político, que es cultural y que es subjetivo y que es simbólico. Entonces sí es un temazo porque podemos decir muchísimo, ¿no? Y pienso que la parte anímica de la menstruación está atravesada por todas estas cuestiones. No ocurre como un proceso individual, aunque sí lo vivimos de manera individual y subjetiva, pero sí hay todo un tema social y cultural y político, porque tiene que ver es un tema tabú por excelencia, porque tiene que ver con la sexualidad femenina, tiene que ver con el placer femenino, con la prohibición del placer, con el desconocimiento del cuerpo, con la prohibición de tocar el cuerpo, con la prohibición a acceder al placer y a todo esto. Y también hay como un mandato ahí que está relacionado con la reproductividad, ¿no? Como, ya es mujer. ¿Cómo? Ya empezó a menstruar, ya puede tener hijos. Se convirtió en mujer. Como esto, bueno, a mí me tocó en mis épocas, que era, nos decían, ¿no? Cuando les baje, se van a convertir en mujeres. Y yo decía, ¿qué significa eso? ¿Y qué soy ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿No? Entonces, era como muy abrumador el escuchar eso, porque aparte no había como un contexto que donde nosotras pudiéramos como decir, ¿eso qué significa, no? Entonces, daba vergüenza, daba miedo, daba culpa. Lo digo desde mis generaciones. Yo recibí educación sexual en los 80s, entonces imagínense. Entonces, sí es todo un tema que no se podía hablar. Había como toda una educación en torno a la menstruación donde de eso no se habla, eso no se dice. Si tienes un cólico o si tienes una duda, no la preguntes. Era como llevar a escondidas en la escuela una toalla sanitaria. Voy como contando anécdotas porque todo esto se va como sumando, ¿no? Sí, claro. Al tema anímico. Las toallas escondidas, si te bajaba en la escuela era terrorífico, tenías te que amarrarte una cosa así. Era como que nadie podía saber que tú estabas menstruando. Y era bastante desconcertante y era abrumador. Sí. Y por otro lado, todo un tema social de que la mujer está en sus días. Entonces, como está en sus días, se pone insoportable, no es ella, son sus hormonas, no le hagan caso, está en sus días. Las doctoras no son tan buenas como los doctores porque como están en sus días van a fallar en las cirugías. Hay todo un discurso como muy esencialista y biologicista de las mujeres en torno a la menstruación, que por supuesto nos dejan en un lugar de desventaja y que hace que tampoco las mujeres podamos tener como un conocimiento de nuestro cuerpo para vivirlo de otra manera. Sí. En mi caso, yo soy una mujer casi de 44 años, yo he tenido que hacer todo un proceso de desaprender para poder conectarme con mi proceso menstrual de otra manera. Sí. Y yo creo que muchos de nuestros procesos anímicos en la menstruación, como el síndrome premenstrual, el famosísimo, y que no sé, seguro les pasa con sus consultantes, ¿no? Que también, no sé si hablan de estos temas, pero mucho se le atribuye a la hormona, ¿no? Y creo que es parte de la cultura también. Entonces, creo que los estados anímicos menstruales pues están muy relacionados con todo esto y con toda una cuestión ahí simbólica. Sí. Ahorita, bueno, con esto que estabas diciendo, yo lo pensaba cuando empecé a pensar así, de, pues, ¿qué vamos a decir de la menstruación, no? O sea, de eso no se habla, Sergio. Te equivocaste, ¿no? Sí. Como que, bueno, con esto yo pensaba que sí
a mí me parece que funciona a manera como de rito de paso, hablando como socialmente. ¿Qué es esto, no? O sea, te baja y pues ya eres una mujer. Y es como si psíquicamente, yo creo que psíquicamente pasa algo. O sea, quizás físicamente, bueno, pasa que pues sangras, pero de ahí en más, o sea, digamos de pues toda esta onda de, pues sí, ¿no? De lo físico en esa parte, pues no pasa nada en otra cosa. O sea, no te haces más alta, no sé. Entonces, como que siento que tiene este impacto, pero pues es psíquico, ¿no? Como que una dice, ya. ¿Qué? ¿Quién sabe qué? Pero ya, ¿no? Y yo pensaba, bueno, quizás estoy brincándome un poquito, pero también cuando leí la pregunta de lo anímico o psíquico, bueno, pues no puedes hablar de lo anímico o psíquico de la menstruación sin dejar, sin considerar pues lo social, lo cultural, lo político, ¿no? Lo que se dice de... Y pensaba como una forma un poco... A mí se me hace linda, creo, como de reivindicar esto, que creo que más... Bueno, ahorita con la diferencia que nos dices, a mí me parece que actualmente, por el discurso pues feminista, y ahorita nos podrás así también aclarar, que hay una reivindicación y que ya se ve de una forma diferente. Y pienso en el sentido de decir, estoy en mis días, o sea, como apropiártelo, porque es algo negativo, ¿no? Es como decía Selfa, estás en tus días y pues pinche enojona, o bueno, a lo mejor no en mis días también soy así, ¿no? Pues sí, días, ¿no? El mismo días. Pero esto, ¿no? Como que el mismo hecho de decir, es mis días, o sea, son míos, no son tuyos, son míos. Creo que desde ahí se podría, pues, hacer algo interesante en el sentido de, como dices, ¿no? Pues retomarlo, desaprenderlo y aprender a vivirlo y a entenderlo de una forma distinta. Claro. Porque por lo que escucho, creo que me hace muy importante, te doy también la palabra a Carla para que también vayas comentando, pero creo que es importante decir, entonces hacer énfasis, ¿no? O sea, la parte del cuerpo, tiene como toda un fundamento esencial, pues, ¿no? Pero que no se puede quedar ahí, o sea, que está súper atravesadísimo por lo que se dice de eso, y eso se ha ido moviendo a lo largo de la historia, pues, ¿no? O sea, creo que la parte de la prohibición y la vergüenza que ven acompañado con eso está, pues, todavía muy presente, pero también se percibe como lo que decía Mariana, ¿no? Cierto movimiento de apropiación y resignificación de esa experiencia orgánica, pues, ¿no? Pero bueno, no sé si Carla quiere seguir comentando, ¿sí? Sí, yo agradezco mucho la invitación a pensar esto, porque cayó como en un momento de mi propio proceso personal bien interesante. Pero cuando leí la pregunta dije, yo creo que porque decía, ¿cuál es el proceso anímico de la menstruación? Y yo decía, wow, es que hablarte de mi proceso anímico de la menstruación es decirte mi vida. Toda tu historia, claro. Y no toda mi vida en el sentido de mi historia, pero también toda mi vida en el sentido de mi día a día, ¿no? Porque no es solo los 5 días que sale sangre por mi vagina y yo recolecto en una copa o pongo en una toalla menstrual o dejo fluir libremente en la taza del baño. Es un ciclo que me habla de cómo se está comportando mi cuerpo, que me habla de si en este momento tengo capacidad de ser fértil o no, que incluso me habla de mi deseo sexual, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé exactamente qué día ovulo. Lo sé. Lo sé. Y hay una persona que también lo sabe, ¿no? ¿no? O sea, entonces también sé cuando ya va a bajarme, ¿no? Cuando ya voy a empezar a sangrar, porque me siento más fiera para tomar decisiones, ¿no? Hay una teórica que dice, nos han enseñado a las mujeres que cuando estamos menstruando estamos locas. Es el momento para tomar la decisión sin que la socialización femenina se imponga, sin que ser la bonita y ser la que dice que sí se imponga, porque en ese momento estás... Y a veces sí pasa. Yo a veces digo, oye, estoy que ni el sol me calienta, porque ese proceso hormonal efectivamente está ocurriendo en esta cuerpa y efectivamente me está dando o me está revelando información que de otra forma yo hubiera justificado o hubiera negado a través de un montón de imposiciones culturales que también impregnan este cuerpo, ¿no? Entonces, yo decía, ¿a qué se refiere? Pues a la experiencia de mi cotidiano, o sea, a la experiencia que rige hasta cuánta energía tengo para trabajar a veces, ¿no? O sea, y a la medida en la que yo me he hecho consciente de este ciclo,
he aprendido muchísimo de mí, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces me siento cansada y digo, pues es que ya estás a 2 semanas de que baje, ¿no? O sea, ya ocupo calorcito, nadie me busque. O al revés, ¿no? A veces es como nadie me busque y luego eso ayuda a que aquello que yo sentía que estaba costando más trabajo que bajara, baje más rápido, ¿no? A que ese útero deje de doler tan fuerte. También me habla de, o sea, yo puedo presentir cuando este útero va a doler más porque he vivido momentos más duros en el mes. Entonces es un ciclo, al menos en mi descubrimiento de este ciclo, que me ha revelado mucho de quién estoy siendo en mi cotidiano, incluso de cuando como más carne o no. No, o sea, el comer carne, en mi propia experiencia de autoanálisis, de menstruación consciente, me ha indicado que a más carne, más cólico, ¿no? Y a más vegana mi dieta, menos cólico, más ligero el sangrado, más rápido sale. Entonces, o sea, hablar de la experiencia de la menstruación es hablar en mí de esto, pero es hablar también de que todo ese saber ha sido negado en nuestros cuerpos. Híjole, Porque, por ejemplo, yo empecé este descubrimiento cuando empecé a usar la copa, porque hasta antes lo vivía como algo que se tiraba y que cada mes tenía que volver a comprar, ¿no? O sea, no era un proceso cíclico como lo es ahora con la copa, es decir, hierves la copa cuando inicia el ciclo, introduces la copa mientras está la menstruación, termina, guardas esa copa, la tienes que guardar bien, ¿no? Y luego vigilas como este periodo de incubación de la copa y vuelve a empezar el ciclo. Y hasta que yo empecé a usar la copa me di cuenta de este ciclo, porque hasta entonces era como un proceso que ocurría cada mes y que parecía como ajeno a mí, ¿no? Entonces cada mes yo tengo que sacar esas cosas del cajón de mi mamá, pasarlo a mi cajón, las 2 bolsitas que sé que uso y desecharlo, ¿no? Hacer un cambio cada 5 horas, cada que sienta, o cada que ya sientes así el payal, terrible. Terrible. Es una experiencia horrible. Terrible. Pero que también, por ejemplo, ahora que uso la copa, hay veces que digo, no quiero introducir la copa, o sea, en este momento no me siento como capaz como de maniobrar ahí el asunto, ¿no? Y soy capaz como de usar una toalla, porque además también, aunque no lo sepamos muchas, podemos controlar nuestro flujo. Podemos, o sea, yo soy completamente capaz de decir, ya tengo que ir al baño, y cerrar y esperar a llegar al baño y depositarlo en la taza. Ha sido un proceso largo. De hecho, durante ese proceso no usé la copa, justo usé la toallita para que me pudiera como ayudar, y lo estoy logrando hace poquito, ¿no? Hace cuestión de 4 o 5 ciclos. Pero que ha sido un proceso como bien interesante de, es momento, ¿no? Así como cuando de niña chiquita, me orino, corro. Y luego por como de decir, ¿y cuánto lo puedo contener? A ver, ¿no? Como de mucha curiosidad de mí misma y de mi cuerpo. Entonces, bueno, es este proceso que ha sido negado, pero también pensaba en todo esto que comentaba Selfa, porque la pregunta me dio oportunidad como a recuperar o a recordar, a traer a mi memoria cómo me enteré yo de que la menstruación existía, y es una memoria muy bonita. Mis papás son médicos y me tuvieron en la carrera. Entonces yo como que era medio hija comunitaria, a veces hija de la abuela, a veces hija de la tía, a veces hija de la mamá, ¿no? Y bueno, tenía una tía que me cuidaba, entré al baño con ella y yo vi que ella se estaba limpiando y salía sangre del papel y le pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué te está pasando? Y me dijo, bueno, tal cual así me dijo esto, y yo creo que fue muy iniciático para mí. Me dijo, yo no sé si tu mamá me dé permiso de decirte esto, pero esto es la menstruación y ocurre cada mes y te va a ocurrir cuando seas mujer. Para mí, esa presentación fue como un, esto es un pacto entre mujeres. Y yo quiero, No, o sea, para mí el tabú fue tan atractivo, porque bueno, ella estaba hablando desde el tabú, ¿no? Incluso como desde el miedo de que mi mamá la sancionara. Sí. Pero para mí, para esa Carla, de no sé cuántos años tendría, a lo mejor 5 o 6, fue algo atractivo para poder hablar este lenguaje de mujeres, ¿no?
Y casualmente, esa fue en la casa de mi bisabuela, y casualmente mi primera menstruación fue en esa misma casa, ¿no? Y casualmente quien me llevó mis primeras toallas fue mi abuelo, ¿no? O sea, ellos estaban trabajando, mis papás ya vivían acá en Aguascalientes, bueno, yo ya vivía acá con mis papás en Aguascalientes, pero yo iba cada verano a Ciudad de México, donde estaba la casa de mi bisabuela, y me cuidaba esta otra tía, que también me había dicho que me cuidaba cuando era pequeña, junto con otras tías, solteronas, hermosas. Y bueno, pues yo salí diciendo, ya corrió al equipo, ¿no? Una más. Sí, una más al club. Y mi tía le habló como asustadísima a mi abuela, así como de, no, es que la niña ya menstruó. Y como mis abuelos pues tenían su negocio, mi abuela no se podía salir y mandó a mi abuelo a comprar. Y mi abuelo como avergonzadísimo entregándome aquello y yo como sintiendo que me estaba entregando la corona, ¿no? Y así, yeah. Pero yo sentía en el clima como una especie de duelo de mis dos tías, ¿no? Y además yo sentía muchísimos cólicos, que además era una sensación nuevísima en mi cuerpo. Claro. Y yo me acuerdo que me retorcía y decía, ¡ay, qué es esto! ¿Cómo se siente? Y recuerdo a mi tía Rosa Eduarda, la tía Lala, haciéndome un té de ruda, ¿no? Y dije, esto es entrar al club, ¿no? O sea, Ahí está. Y Simbólicamente. ese cuidado de mi tía Lala fue, yo creo, como de lo que en mis recuerdos es de lo más bonito, ¿no? Porque todo era nuevo. Ese abuelo entregándome esas toallas así desconcertado, diciendo, no sé si te compré las que eran. También fue para mí como un recuerdo como de muchísimo cuidado, ¿no? Que aunque se vivió desde el duelo, o sea, mis tías dijeron, ya, o sea, fue chiquita. ya mi bebé se fue, ¿no? Pues yo lo viví distinto. Yo lo integré a mí misma como desde mi agencia, distinto, y para mí como que la menstruación incluso fue un proceso como bien atractivo. Y esto como de esconder las toallas, yo lo viví en la secundaria, ¿no? Yo salía con mi toalla normal y mis amigas, guárdate, escóndela. Y yo, ¿pero por qué nadie tapa el papel del baño cuando van acá? O sea, ¿por qué yo tendría que taparlo? Sí. Es exactamente lo... Y me va a ocurrir cada mes. O sea, yo me lo preguntaba en mi cabeza, ¿no? Pero inmediatamente mis amigas me decían, y yo, sí. Y como que me educaron, o sea, pero digamos... Creo que también fue un poco falta de información. O sea, la única información que yo tenía era la de mi tía abuela diciéndome, esto es menstruación. Y luego menstrué y el té de ruda. Y luego la información de mis amigas de esconde eso, ¿no? Entonces, como que poco a poco fui como siendo un poco más discreta con mis formas de vivir la menstruación. Pero yo la viví más como desde la curiosidad de aquello, ¿no? Y siento que también eso como que me dejó cierta apertura. Pero también cuando comencé a pensarme como un cuerpo fértil y comenzaron a pensarme sobre todo, no yo, porque yo empecé, por ejemplo, a vivir mi vida sexual también como un acto muy curioso, muy de descubrimiento, pero mi mamá es ginecóloga y entonces cuando mi mamá se dio cuenta de que empezaba este descubrimiento, pues pensó este cuerpo como pues un cuerpo fecundable, ¿no? Fecundable. Y entonces comenzó el control sobre mi cuerpo. Eso sí. Terrible. Y ese control sobre mi capacidad o mi fecundidad sí fue un proceso de mucho dolor y de mucho, incluso como los cambios biológicos que ocurrieron en mi cuerpo a partir de que empecé a usar como algún método de protección, fueron terribles y fueron como muy difíciles de asimilar, de integrar. Hasta la fecha digo, uy, esa madre no me la vuelvo a poner en mi vida. Y híjole, Carla, es que con lo que he dicho se me han venido tantas ideas que quisiera irlas como aterrizando, porque surgieron un montón de cosas bien chidas. De entrada, para que no se me vaya a ir una de las que tomé las primeritas, para que también igual puedan ir comentando, es esta parte del proceso cíclico, ¿no? O sea, el proceso cíclico que como lo dijiste, como habla de tu cotidianidad, o sea, y creo que es algo bien importante para cualquier mujer, que pues por supuesto que con lo que nos compartes queda muy claro cómo tienes una relación muy íntima, ¿no? Con tu cuerpo, pero ¿cuántas mujeres se pierden de esa posibilidad porque justamente no se habla de eso y entonces se pierden de la posibilidad de hacer de su cuerpo algo que les hable acerca de cómo están viviéndose en lo cotidiano, pues, ¿no? Y es creo que el gran peligro de que se mantenga sin palabras, ¿no? O sea, bajo este tabú, pues, ¿no?
Algo también bien bonito, bueno, que me pareció como muy lindo es esto de, y creo que lo comparto o lo compartí un poco como de la emoción, así también cuando me bajó, yo dije como, huevo, ¿no? O sea, ya, y corrí con mi tía de más confianza a decirle, ya me bajó, pues pásame una toalla, ¿no? Y la toalla estaba enorme, pero bueno, era lo que había, pues. Pero bueno, ahorita que mencionas esto, como que luego se suele pensar la menstruación desde algo pues incómodo, que es incómodo porque no puedes ir a la playita o a la alberca en cualquier día porque pues hay ciertas precauciones que una tiene que tener, o que se dice que una tiene que tener, pues, pero esto, ¿cómo se puede vivir como algo bien, pues como bonito, como emocionante, algo desde la curiosidad, como decías, y que pasan cosas pues, sociales, de un discurso social, que hace como que eso, como que se vaya apagando, ¿no? Y quisiera pensar que estamos en un momento en el que como que eso está girando hacia Gracias a otra Dios, cosa, está ¿no? Y qué bueno, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, creo que ya va también de la otra pregunta, pero no importa. Como que va de la mano. Como que todo, Es ¿no? súper evidente que va de la mano, sí. Pensaba en esto también de lo de, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Como el lenguaje de mujeres, dijiste tú, ¿no? Como un código femenino. Como que también es algo bonito en el sentido de que, pues no sabes bien qué onda con ya eres mujer, pero pues te acerca a otras personas, a otras mujeres que tampoco saben qué onda con el ser mujer, pero como que esta compañía, incluso esto de las toallas o así, yo me acuerdo que tenía una amiga en la secundaria con quien como que nos volteábamos a ver y nos hacíamos así, entonces ya ella caminaba y yo le decía, no, güey, no estás manchada, ¿no? O viceversa, pero Claro. que es lindo porque es como que entre mujeres, como que algo de, pero también es, bueno, su contraparte es por qué tenemos que hacer una clave para que nadie más sepa cuando todos de entrada ya saben que una mujer menstrua. Pues claro, es como el elefante rosa en la habitación, ¿no? O sea, que todo mundo El sabe elefante que- rojo. Ay. El elefante rosa en la Sangrita. habitación. Salud, sí, con la sangrita. Saludcita con sangrita. Yo pensaba, ahorita que está comentando esto Mariana, que justamente la educación sexual que se impartía y que todavía se sigue impartiendo en muchos sitios, afortunadamente está cambiando en algunos sitios, pero no en todos. Entonces es una educación sexual donde sí se habla de la menstruación, pero como desde un lugar súper biológico y técnico, ¿no? Entonces ya te ponen la gráfica, te explican, te dicen va a pasar esto y esto. Y todo esto que Mariana nos comparte, que muchas gracias. Carla, nos compartes. No está, cuando nos hablan de esto, que somos niñas o preadolescentes o pubertas, no se nos comparte como una posibilidad de autoconocimiento, como una posibilidad de contacto con nuestra sabiduría interna y todo esto tan importante que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, por lo menos las generaciones bueno, las que somos de, no sé, la generación X para arriba, que sí para nosotras ha sido como romper con muchas cosas para poder, por ejemplo, todo esto de la copa, pues es bastante nuevo, ¿no? Para nosotras, ¿no? Entonces, y está padre que ahora las nuevas generaciones, las chicas tengan la oportunidad de poder percibir y tener una educación sexual desde otro lugar, ¿no? Que puedan ver la menstruación no solamente como una cuestión técnica, biológica y reproductiva, ¿no? Claro. Sino como esto que dijiste del ciclo, que está bien bonito, como de el entrar en contacto con la cuerpa, que además en el lenguaje feminista sí decimos cuerpa en lugar de cuerpo, porque que luego es todo un debate, pero que sí lo quiero aclarar porque pues no es lo mismo habitar un cuerpo de hombre que una cuerpa de mujer. Quedó súper evidenciado ahorita, ¿no? Con lo que dijeron, por supuesto. Sí. O sea, y es lo que pensaba ahorita que también te escuchaba, Selfa, porque sí, o sea, creo que en ese sentido hay esta parte cíclica, estos ritmos que devienen entonces en mensajes que pueden estar ocurriendo en el cuerpo y que se pueden interpretar desde lo que se han dicho ustedes mismas, de lo que han podido comprender de lo que pasa ahí. Es algo que los hombres pues difícilmente tenemos o difícilmente tenemos en acceso por esa vía, pues. Y creo que es algo, una diferencia fundamental que creo que les da una posición muy, no sé cómo decirlo, pero muy padre de poder
crear esa comunicación, ese lazo tan íntimo con lo que pasa en ustedes en el cuerpo, ¿no? Y es que aquí hay que trabajar también la cuestión de género, porque como la sexualidad femenina todavía, hasta la fecha, tiene una serie de connotaciones limitantes y negativas, Control, y esto ¿no? de la menstruación pues es bastante sexual también. Toda esta parte del acceso al placer, al autoconocimiento, el autoerotismo, el clítoris, que sigue siendo todo un tabú, todo lo que está relacionado al placer clitorideo, son cosas como que todavía no se asumen en el no, discurso, y está ¿no? asociado como todo lo malo a lo femenino, ¿no? Entonces la menstruación también tiene como esa connotación de difícil, pesada, como algo, como en lugar de verse como dice Carla, es como algo que juega en contra, ¿no? En la cultura, porque pues tiene que ver con la sexualidad femenina y todavía hay muchos pensamientos, lenguajes, referencias, construcciones sociales, educaciones, de que pues todo esto del placer y la sexualidad femenina, y precisamente creo que es lo que hay que empezar a, o no empezar, seguir modificando. modificando. Pues es herencia judio-cristiana, ¿no? Completamente lo que a ellos les regía es lo mismo que hemos heredado como cristianos. Sí. Tal cual, o sea, la mujer impura, Sí. el que no se permita contacto con ella, el encerrar a las mujeres y alejarlas de los hombres para no contaminar. Contaminar, aparte de la palabra Ajá. contaminar, ¿no? O sea, como- El hecho de que aún menstruando no pueda ser fértil es como una marca y un estigma terrible, ¿no? Sí. Donde hay que desecharla y la que sigue. Porque Sí. ¿qué estás haciendo ahí? Si no va a haber una herencia, si no va a haber trascendencia, ¿no? Sí. Entonces, sí. independientemente de los afectos que existan, esta presión social sobre desistir de esa relación, de no estar con esa pareja, porque no va a haber fruto. Entonces, ¿qué haces ahí, no? ¿Qué haces ahí? Entonces, sí, hay muchos estigmas que son muy dolorosos y que se repiten tradicionalmente muchas veces sin cuestionarlos. Sí. Se asumen como Sí. así hay que vivirlo. Y creo que ya con lo que han ido comentando podríamos fácilmente entrarle ya a la segunda pregunta para ya ahora sí adentrarnos a lo cultural, ¿no? De por medio de todo esta experiencia. Porque precisamente ya lo han ido apuntando y me parece que podríamos ya ahora sí irnos con mucha profundidad acerca de eso, ¿no? ¿Qué pueden ir diciendo acerca del lugar que tiene la menstruación en nuestra cultura actual? O sea, entiendo que lo que decíamos, ¿no? Está como un proceso ahí de transformación del discurso acerca de la menstruación y sin embargo creo que hay algo que todavía sigue ahí muy, pues como en conflicto, pues, ¿no? En la cultura, pero no sé ustedes qué digan al respecto. Ahorita que con lo último que estaba diciendo Selfa, que decías como de que no en todos, ¿no? O sea, yo pensaba el cómo también pues parte desde un privilegio el poder incluso hablar de menstruación desde algo lindo o viéndolo desde algo bonito, ¿no? O sea, como para recalcar que pues es un privilegio, ¿no? Y no es igual para todas. Digo, si de por sí subjetivamente cada una vive la menstruación de forma distinta, pues los estratos sociales, por ejemplo, marcan muchísimo de eso que pues no es justo, ¿no? Como con muchas otras cosas. Y cuando me comentaste, Sergio, no, pues el tema es menstruación, dije, ay, güey, pues deja, o sea, yo pues ya menstruo, ¿no? Pero dije, güey, pues deja investigo un poquito, ¿no? Claro. Y como que ahí surgió el primer impedimento, ¿no? Dije, güey, ¿qué pedo? Pues ¿dónde voy a investigar qué onda, no? Y una de las no fuentes tal cual, pero que estuve como revisando, fueron páginas de chicas activistas feministas. Y hubo una publicación en particular que quisiera compartir porque me llama muchísimo la atención. O sea, incluso yo siendo, según yo, medio progre, como que dije, ¡ay, la madre, qué es esto! Que era, pero, ¿no? Pero que era en el sentido de hacer algo con esa menstruación.
Entonces venía como, ¿qué puedo hacer con mi menstruación, no? Y decía, a ver, como imagencitas. Y una decía como, pues, o sea, la menstruación, la sangre tiene muchas células madre. Entonces puedes como diluirla con agua y usarla para regar plantas. Y yo dije, güey, yo tengo plantas. Y bueno, era esa. Venía otra que igual, como dilúyela con agua y pues úsala de mascarilla, pues por lo mismo de las células madre, ¿no? Y venía otra que a mí pues personalmente se me hizo más interesante que estas otras, que era que muchas chicas, y me imagino que tiene poquito que lo empezaron a hacer, lo usaban para pintar. Como, bueno, el color pues es peculiar, ¿no? O sea, es un rojo, pero pues no es este rojo. ¿No? Y Pero siempre es el mismo rojo. Exactamente. Claro. Pero Claro, hacer también algo con eso. O sea, como, y que pues, bonito o que como chido, pues que sea una obra de arte, ¿no? Que no es para que, bueno, quizás sí, ¿no? Pues ahí la pongo en un museo o algo, sino como en este sentido algo más íntimo, algo más personal. Y como que yo lo tomé como construir algo desde la vía artística, por ejemplo, con eso que sale de mi cuerpo y que normalmente es rechazado. Como, no, pues déjalo, lo agarro y hacemos algo con esto, ¿no? Sí. Como que una forma, incluso como una insistencia de hacer algo en lo material, pero creo que ese hacer algo en lo material puede llevar a hacer algo en lo psíquico, que es pues más importante de cierta forma. Claro. ¿No? Yo creo que, bueno, pasa siempre con las mujeres, como que nos movemos en dos polos, ¿no? Como de la puta y la santa. Y pienso que en la menstruación pasa exactamente igual, pero sería como con la sucia y la madre, algo así, ¿no? O sea, es decir, ese mismo útero, ese mismo cervix, esa misma vagina, esos mismos ovarios, que me permiten menstruar y que me permiten todo un ciclo reproductivo en mí y en aquello que puedo llegar a gestar. Es sucio si no se convierte en un hijo, en una hija, en un algo. Pero cuando se convierte en una hija, en un hijo, en un algo, entonces es divino, es pureza, es virtud. Sí, solo sí, ¿no? Entonces, como, bueno, hay un concepto que se llama como el cuerpo abyecto, que es como este cuerpo que mantiene fluidos, porque todos los cuerpos tenemos fluidos, la saliva, la orina, los mocos, el moco vaginal, ¿no? Porque también entender que es todo un ciclo también te permite entender que el flujo que sale de tu vagina no es únicamente el sangrado menstrual, ¿no? Cuando ovulas también sale cierto moquito al que tienes que estar como bien atenta, porque ese moquito te va a dar información de si, digamos, el canal vaginal, el útero, todo está como sano, ¿no? De hecho, justo en un blog que sigo mucho porque tiene información bien interesante, se llama Ginecosofía. Sí, el Benicio. Hay una entrada de un blog que dice, a veces siento pena por los hombres porque no tienen toda esta información que nos puede llegar a nosotras. Y dije, bueno, yo no lo había pensado, pero dije, puede ser que sí. Pero bueno, da un montón como de información, incluso como de nuestro estado de salud, ¿no? Y eso que se puede pensar sucio, en realidad es como pues un flujo normal, o sea, como, y que tiene mucho tabú, no solo la menstruación, ¿no? Los mocos también, las heces, la orina, ¿no? Todo tiene como cierto tabú. Todo esto habla, de todo eso habla el cuerpo abyecto, pero creo que en las mujeres se vivencia como con un tabú plus, ¿no? O sea, un tabú aumentado. Así es. Sí, por dos. Sí, y siento que como este tipo de ejercicios que implican como la creación con eso, rompen, ¿no? Como que es como esta agencia de decir, esto es mío, ¿no? Y porque cuando sale por aquí un niño, no te incomoda, ¿no? Y que además tú quieres ver el niño como te sale en la novela de las 8, un niño limpio, ¿no? Así sonriendo como de 3 meses, ¿no? Eso no va a salir por ese canal, ¿no? Y además después de ese niño sale la placenta y sale, o sea, y también sigue saliendo flujo y también sale sangre, ¿no? O sea, entonces es como un proceso muchísimo más real, en donde esa mujer no es completamente virginal tampoco y no está pariendo así como en plenitud, ¿no?
No, o sea, es un proceso igual de real, igual de en la carne que menstruar, y en la medida en que aquello se vuelva símbolo, se vuelva mío, yo lo nombre todo ese camino que recorre esa menstruación, ese fluido, yo puedo también apropiármelo, y es como una especie de como de acto brujil, ¿no? O sea, y pienso que también por eso fue o nos ha sido tan sancionado su ejercicio y su uso como información. Es que justo lo que está diciendo ahorita Carla y lo que acaba de decir Mariana, ahí es donde entra la esfera política. Sí, Justo lo que acaban de decir. Totalmente. Ya, Sí. con esto que son estos pequeños actos que parecen pequeñísimos, como apropiarte de la menstruación, tu menstruación, para darle otro significado. Y todo esto que han comentado, justamente ahí es donde entra la esfera política. Y aparte hay derechos sobre la menstruación, ¿no? Hay derechos de la menstruación. Sí. Y creo que es político porque estos actos van colocando poco a poco, nos van colocando poco a poco a las mujeres en otro sitio con respecto a no solamente nuestra sexualidad, nuestra vida. Sí, claro. Y nuestros derechos. Entonces está súper bonito esto que acaban de decir. Y me parece importante... Que son actos Perdón, pero políticos. es que lo tenía que decir. Sí, es muy sí, importante sí. lo que acaban de Sí, decir. que son actos políticos que, bueno, pueden ser así de mayúsculos y de íntimos al mismo tiempo, como este ejercicio tipo ritual, ¿no? Como de depositar esa sangre en esa macetita, ¿no? Pero también pueden ser ejercicios políticos. Por ejemplo, yo me acuerdo, tenía mucho sin usar toallitas menstruales, y entonces pues para mí ir al baño, pues la gente no sabía que iba al baño. Pero hace como, justo cuando empecé como a controlar esto como del sangrado libre, pues estaba usando toallas. Y me llegó de, necesitas ir ahora en medio de una clase. Y dije, ¿qué hago? Y dije, ahorita vengo, voy al baño, ¿no? Como en modo completamente casual. Y cuando iba a agarrar la toalla, se me vino a la cabeza esta amiga del, esconde eso. Y dije, ¿qué voy a hacer? Ahora soy la docente. No soy la niña que puede salir así con la bolsita. O sea, ¿qué voy a hacer? Porque además me revisé inmediatamente y traía un outfit que no tenía bolsas. Y dije, no, pues como toda una reina y una señora, agarras esa toallita y te sales así. El acto político. Y ese es un acto político. Ese es el acto político. Y ese es un acto exacto. político también, ¿no? Porque dije, claro que entiendan que esta docente pues sí menstrua también, como menstruan sus compañeras, y que también ellas Así es. entiendan que hay un espacio, al menos en mi clase, de oportunidad en donde si ellas desean salir así, esto se va a respetar porque la docente también lo está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese acto como que en el momento me generó una mini crisis así. Todo el tabú atrás, toda la historia, toda. Pero sí. No se cree, no. Me encanta. Dije, sí, ¿no? Y bueno, como... Tomen ese un breve receso, salgan todos. Pero no, o sea, sí son estos como pequeños actos políticos. Por supuesto. Como decir, menstruar en la cena de Navidad, que luego es incómodo, pero pues... Y es que sí, claro, porque para empezar creo yo que el tema de la sexualidad de la mujer es un tema político, y o sea, es un tema que al ser todo un concepto de control sobre el que se ha ejercido bastante una vigilancia casi sanguinaria, ¿no? O sea, una vigilancia bastante cruel incluso, pero que aparte dividida, ¿no? En esto que me pareció muy importante que también decía, ¿no? O sea, la sexualidad de la mujer reducida, validada en la reducción a la maternidad, ¿no? Y todo lo que queda fuera de la maternidad, entonces con este tinte, entonces ya con ese estigma, pues, ¿no? Y me pareció muy importante también lo que decías en la primera intervención que tuviste, Carla, de cuando entonces la menstruación se convierte en ese... ¿Cómo lo mencionaste? Que es fecundable, ¿no? O sea, que la mujer es fecundable. Sí, y que ya se vuelve, entonces, a partir de eso, toda una experiencia donde para la chica ya empieza a haber todavía una vigilancia de su círculo mucho más, Y prohibiciones. Ajá. O sea, ajá. cuando eres una niña, a donde quiera que vayas, te empujan, te dan la maleta y vete, ¿no? Casa de primos, casa de primas, amigos, amigas,
Pero ya que te baja, ya no es así. Porque hay esta posibilidad de que entonces vayan a embarazar a mi hija. Vaya a suceder algo de lo que nos arrepintamos todos porque es embarazable. Entonces cambia todo y es cuando a ti te sorprenden las nuevas disposiciones porque no alcanzas a entender qué hiciste. Y viene esta culpa de, pues sí, algo de haber hecho, pero no entiendo qué fue, ¿no? Claro. Porque han cambiado todos mis privilegios, porque tengo estas limitantes impuestas. Si ahora tengo más ganas que cuando tenía 6 años. O antes resolvía una necesidad de mis padres, el dormir fuera. Sí. Y ahora es la tranquilidad de mis padres. Sí, claro. Dentro, ¿no? Entonces, Sí. sí, cambia mucho. Yo en este sentido de lo del tabú, les voy a decir algo que me da pena, la neta. Pero pues Toma tequila y no, pero como esto de que decías también, o que hemos también un poquito tocado el tema de lo biológico, de que el cuerpo, que al final de cuentas pues es sangre, ¿no? Es como algo pues sí, del cuerpo, ¿no? Como este desecho, algo más como cárnico. También en mi research para que virgas con la menstruación, ¿no? ¿Sí puedo decir eso también? Ya lo digo. Pero dije, bueno, o sea, algo que a mí me ayuda como a entender mucho es como las canciones, ¿no? Como que las canciones pues te hablan de algo, pero al mismo tiempo en una canción, poniendo atención en las cosas, te habla de un contexto, de lo que está pasando alrededor de. Entonces dije, bueno, pues habrá canciones de la menstruación, ¿no? Y pues me encontré unas canciones muy interesantes del PMS, del síndrome premenstrual. Pero me encontré también, que es lo que me da pena, una canción de Ricardo Arjona. O sea, ahí me tienes escuchando a Ricardo Arjona. O sea, lo que te da pena era que Sí. Pero me parece que es muy ilustrativo en el sentido del tabú, porque como que, pues además es Arjona, ¿no? O sea, digo, pero como que de lo que me acuerdo de la canción, porque solo la escuché una vez, tampoco crean que me encantó y ahorita la voy a poner. Repetida. Pero, no. No, pero me la memoricé. O sea, ahí va. Y dice así, Con el tequila, ¿no? Pero como que iba algo así de que, pues sí, de vez en mes, creo que se llama, ¿no? Como de vez en mes, que no sé qué. Ay, no. Pero lo planteaba como deja no decía la mancha, deja la rosa. Una flor, deja la rosa sobre la cama. Güey, deja la sangre. O sea, ¿no? Sí. Como esta onda de embellecerlo, de velar, embellecerlo, cuando, pues digo, sí, pero como que siento que el sentido en el que se hace, al menos en esta canción, es como taparlo, como no hablar meramente de qué es ponerle eso, velos, de ponerle velos, Sí. ajá. Y partiendo de un aceptar qué es esto, pues hacer algo con eso. Y decías también, cuando empezamos, que lo del no hablar de eso, ¿no? Y pues sí, yo pensaba en todas las... que Andrés, que estás sí. en tus días, que... Andrés. Bueno, hay otras más feas que ya no voy a decir. Bueno, en mi época era la regla, ustedes ya O sea, son ¿por muy qué jóvenes. no? Me dijeron, es que ya me vino Andrés. ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué vino? ¿A qué vino? ¿Te cae bien o? A veces. No, pero eso, como ponerle hasta otros nombres para no decir la menstruación o la sangre vaginal. ¿No? O sea, pues es eso. Sí, es que esto nos remite al tema de las cuerpas de las mujeres. O sea, ¿qué son las cuerpas de las mujeres, no? En la cultura. Sí. Nuestro cuerpo sigue siendo... O sea, nuestra cuerpa sigue siendo discutida por otras personas que no somos nosotras y sigue siendo regulada por otras personas. Sí. Y todavía hay leyes que siguen rigiendo nuestro cuerpo. Sí. No hay leyes iguales para los hombres que los regulen o de la misma manera, ¿no? Y yo sí quisiera hacer como una pequeña acotación, porque hemos estado hablando como de las mujeres. Y sí, mayormente las mujeres. Hay otras personas que menstruan también, que no están identificadas como mujeres, ¿no? Entonces también hay que incluirles en estos procesos. Y entonces imagínense la complejidad, ¿no? Claro. Para todas estas personas. Que es otra dimensión que se abre Otra en estos dimensión. tiempos. Yo lo pensaba en la última pregunta, cuando decía para los cuerpos que no menstruan. Y yo dije, bueno, y para los cuerpos todos. O sea, Ajá. sí.
bien interesante. Sí, que de hecho ya empezar a proponerles movernos a la siguiente pregunta, porque creo que o sea, híjole, es que lo que han dicho, me encantaría quedarme en muchos de esos puntos que han tocado. Pero bueno, por tiempo tenemos que también seguirnos moviendo. Agarre pizza, por cierto, sí. Sí. Yo iba a agarrar tequila. Sí, también. De hecho, sería bueno, antes de pasar, hacer un refill. Un refilcito, por favor. Ay, no, Yo también veo muy prefiero lento, tequila. disculpen. Sí, Yo voy a servirme aquí. A ver, la tercera pregunta. Entonces, eso, ajá. Que, pues bueno, el hecho de que lo que han comentado, pues, valiosísimo y seguramente muchas chicas o personas menstruantes tendrán mucho de valor que sacar de esto. Y sin embargo, creo que también es bien importante ir contemplando, pues, ¿qué consideran ustedes que es importante, Gracias. valioso, que las personas que no menstruamos, pues conozcamos y comprendamos acerca de la menstruación, porque pues estamos hablando de que es pues casi la mitad de la población, ¿no? Entonces, pues, ¿qué consideran en ese sentido que es importante que quienes no menstruamos conozcamos acerca de eso, comprendamos acerca de eso? A mí esa pregunta se me hizo como... Bueno, todas. Se me hizo como... ¿esto por dónde se empieza? Pero esa yo pienso que sí tiene un inicio muy claro y yo pienso que de entrada tendría que ser entender que es un proceso orgánico como cualquier otro y que en caso de que haya curiosidad por conocerlo, sea una curiosidad no como desde qué cosa extraña es esa que sangra cada mes. Que yo me acuerdo, por ejemplo, era un chiste, ahorita no recuerdo el chiste tal cual, de un compañero de la secundaria, pero que hacía ver como que era como una especie como de monstrillo extraño. Era algo así como de, ¿cómo es que duran tantos días sangrando y sobreviven? No puedes confiar en alguien que sangra y no se muere. Y no se muere, no se algo muere. así. Ajá. Y yo decía, ay, qué chiste mal gusto. No entendía en ese momento como por qué me parecía tan de mal gusto, pero era como un sentir genuino. Y como eso, ¿no? Es decir, somos personas, digamos, con ciclos biológicos otros. Y ya está, y es como otro ciclo, ¿no? Así como pasamos los procesos de sueño y vigilia, los procesos de hambre y saciedad, pues en nosotras ocurre, o en estos cuerpos menstruantes, nosotras, nosotres, ocurre este otro proceso. Yo creo que ese sería el inicio o la base sobre las que todas las personas menstruantes y no menstruantes tendríamos que comenzar a pensar la menstruación. Porque, por ejemplo, así como el ciclo sueño-vigilia da información, ¿no? O sea, los sueños, wow, qué magia, qué lugar tan íntimo, qué lugar tan mío, qué bonito. Y la vigilia también, ¿no? Qué lugar tan mío. Pues lo mismo otro ciclo, ¿no? Entonces, eso, para mí sería eso. Y luego otros que ya se empiezan a complejizar, pero ese para empezar. Como para arrancar. Pensaba como un poquito también como planteando la posible respuesta a la pregunta desde un inicio, que hace rato lo comentaba con Adri y con Diana, que era, bueno, yo tengo un hijo. Entonces, como el cómo se van acercando, desde dónde se acercan, pues también los varones a entender esto. Porque, bueno, a mí se me hizo pues muy curioso, ¿verdad? Como si uno diera por sentado que pues ya lo sabemos o ya lo saben. Que una ocasión, pues no recuerdo qué pasó, ¿no? Y no les voy a dar todo con muchos detalles, pues. Pero mi hijo me pregunta como, mami, pues, ¿qué es eso, no? O sea, no sé si vio algo en el baño o así sangre, no sé. Y como que yo dije... pues es cierto, ¿verdad? O sea, pues ni modo que su papá le explique, ¿no? O sea, como que algo que también se tiene que hablar y esto, o sea, como que hablarlo pues natural, ¿no? Pues bueno, ¿sabes qué? Pues pasa cada mes, pues es sangre, ¿no? Es un proceso, se llama menstruación, se le dice a Andrés, la regla, bla, pero bueno, se llama de tal manera, pero como el pensar, y bueno, a lo mejor aquí tú, Sergio, como no menstruante, pues nos podrías dar un poquito de luz también, de luego cómo se van acercando pues los varones. Digo, de por sí es súper complejo, una como mujer que vives eso, pues también como desde qué discurso se va creando una idea de qué es eso, pero desde el lado de las personas que no. Porque si estamos hablando, si la pregunta es, pues, ¿qué consideras que es importante que las personas que no menstruan conozcan o comprendan?
pues está partiendo ya de que es importante que estas personas que no conocen Claro. conozcan algo. Sí, porque yo digo, ahorita que mencionas esto y que puedo, entonces yo remitirme también como a, y es que yo como me aproximé a lo que es eso, que otras mujeres, niñas, bueno, no niñas, pues no, pero pues cuando estaba en la pubertad, pues que compañeritas tenían como este proceso. Para empezar era como, sí, así como lo escribía Carla, todo súper discreto al punto en que uno pues nos pasaba de largo, o sea, como, y era hasta que pasaban las explicaciones súper biologicistas que nos daban en la primaria o en la secundaria, que sabíamos que había algo que pasaba a las mujeres que no pasaba en nosotros y que entonces respondía a estos ciclos y así, ¿no? Pero yo creo que también algo bien importante era que también estaba muy atravesado por los discursos, pues digámoslo, que lo marcaban desde el humor, ¿no? Desde un humor machista, por supuesto. O sea, un humor que... La burla, de la burla a través de de cómo se llegaba con los cambios anímicos, ¿no? De lo que decían ya, del enojo, de que se ponían más irritables, están en sus días, y entonces como, incluso hasta como insulto, pues, ¿no? Estás en tus días, o de minimización, ¿no? Que hacía precisamente de esa experiencia, pues para uno, hasta cierto punto, como algo... Una posición de ventaja sobre te pasa algo que a mí no. Te pasa algo que sufres y que a mí no. Ajaja. ¿Sí me explico? Pero también pasa como un inconveniente. Porque si estás menstruando y no quieres tener relaciones, entonces no me gusta la menstruación. Interrumpe mis deseos. Y entonces hay esta idea de que no podemos tener relaciones menstruando, y sí podemos hacerlo. Sí, claro. Pero Sí se puede. como hay esta Probado sorpresa, empíricamente. sí se puede. Si no tienes dolores, sí se Claro. puede. Si no quieres manchar una cama, pues hay 1000 lugares donde puedes tener relaciones. Y por ejemplo, un orgasmo disminuye los cólicos. Eso también es un hecho. También. Y también el tabú de que la Hay menstruación beneficios. siempre duele y que siempre hay cólicos. Yo les voy a confesar que yo nunca en mi vida he tenido un cólico. No sé, no es que no eres de aquí, yo siempre he pensado eso, tú no eres de aquí. Yo tengo 3 hijos. Y cuando iba a dar a luz el primer hijo, o sea que yo iba a empezar un trabajo de parto, yo decía, ¿cómo voy a saber que ya comencé el trabajo de parto? Y me dice la doctora, vas a sentir un cólico, como un cólico. Y yo, ¿Y cómo se siente eso? ¿Cómo es eso? Y entonces ya empecé a sentir las contracciones y un dolor intensísimo, y yo así de, no inventes, esto se siente de manera prolongada, ¿lo sienten? Entonces también yo diría a las personas que no menstruan, mi reflexión sería que ahora sí que todo esto que piensan acerca de la menstruación desde afuera, que vean desde qué lugar lo están pensando, ¿no? Como desde qué lugar, porque justo con las bromas, los comentarios, todas estas cosas que están tan incorporadas y normalizadas, no nos damos cuenta de en qué lugar nos estamos posicionando con respecto a las mujeres o a las personas menstruantes, ¿no? Sí, claro. Pues Y es creo que eso es una hace- idea falocrática, ¿no? Claro, Exactamente. o sea, La como menstruación. cuestionar un poco este lugar de privilegios del que se habla. Sí, claro. Y que también si quieren y desean como colaborar a una construcción como de una vida o un mundo más equitativo, pues podemos empezar por estas cosas tan, como dice Carla, ¿no? Tan básicas de las corporalidades, como empezar a entender estos procesos como procesos corporales humanos, que bueno, que ya sé que no le podemos quitar siglos de carga religiosa, educativa, social, etcétera, etcétera. Pero sí creo que podemos empezar a pensarnos también las mujeres desde cómo fuimos construidas, ¿no? En nuestras identidades corporales y en nuestras maneras en cómo habitamos nuestro cuerpo, porque sí creo que por lo menos mi sensación o mi esperanza es que las chicas o las personas que vayan a transitar por estos caminos menstruantes lo puedan hacer de una manera distinta, ¿no? Sí. Y que también eso sería una invitación, pero a las personas menstruantes y no menstruantes, porque, por ejemplo, ahora yo comenté como así muy rápido como mi proceso de encuentro como con mi propia menstruación y mi propio ciclo,
pero no ha sido un proceso amable, ¿no? O sea, ha sido un proceso como sumamente violento y de desencuentro Así con es. seres queridos, Sí. incluso, ¿no? O sea, sí, ha sido doloroso. Sí. O sea, me ha traído muchísimas virtudes, o sea, como no lo dejaría de hacer, Ujú. pero no es sencillo, implica un ejercicio también de quitarse el yugo, un ejercicio de autonomía propia, Así pero es, siempre sí. quitarse el yugo le es incómodo al dueño de ese Así es, yugo. sí. Así es. Siempre, ¿no? Claro. Siempre. Entonces, Así como es. un poco también ser como, no sé, como más acompañantes de Ujú. este proceso para quienes decidan, porque además también se sufre, ¿no? O sea, en tanto tabú se guarda y además como que construimos relaciones simbólicas y orgánicas, o sea, físicas también, espirituales, negativas con esto que no alcanzamos a nombrar, que no Ujú. alcanzamos a ver con respeto, ¿no? A ver desde la autonomía. Y luego son condiciones muy sufrientes, psíquicamente, espiritualmente, Sí, son de muchísimo dolor. Sí. Entonces, como un poco ser acompañantes, ¿no? Como de este proceso que se puede experienciar de unas formas agradables, Ujú. no tan agradables o terriblemente desagradables, Sí, ¿no? claro. Terriblemente incómodas. Entonces sí, como un poco, no me gusta esta palabra de empáticos, más bien como acompañantes, ¿no? Y el Sabios, cuidado, la como palabra cuidado sabios. creo que también ahí Sí. puede volver a entrar, ¿no? Sí. O sea, Sí. la noción, pero un cuidado que no sea como condescendiente, sino... Y yo creo que también es importante eso porque el año pasado había un meme que subí, ¿no? Y que era como un meme que hacía justamente hacía alusión a un escenario muy común que es como una mujer preguntando así como de... amor, tengo cólicos, ¿no? Y el hombre como así de, tómate algo. O sea, porque desde total de inconsciencia de, pues, ¿qué puedo hacer, no? Y creo que también es una cuestión que pasa mucho para algunos hombres, o que es como de, ¿y cómo puedo acompañarte? O sea, ¿qué te gustaría que yo haga para acompañarte en ese proceso que a lo mejor pues te haría falta algo, pero no sé qué puedo hacer yo, ¿no? No sé si me explico. Y creo que también eso es algo que genera desencuentros luego entre las parejas, ¿no? Y que, por ejemplo, ese solo acto de decir, ¿y qué puedo hacer yo? Implica una posición de vulnerabilidad que muchos hombres no están dispuestos a asumir. Claro. Sí. El solo hecho de callarse. Yo siempre se lo dije a una persona muchos años, cállate, solo cállate. Solo haz eso, Solo y cállate. Termina de escuchar la oración, cállate, vete a tu esquina de pensar y regresa. Sí. Pero eso implica vulnerabilidad, ¿no? Para los hombres, por ejemplo, los hombres que se identifican como hombres y que quieren como empezar un proceso, cállense y escuchen. Cállense y pregunten. Y todo eso es un lugar de vulnerabilidad al que no están acostumbrados a habitar, pero que desde ahí serían muchísimo mejores compañeros del Así es. proceso. Abonarían bastante, ¿no? Sí. Muchísimo. No, Ya abonarían muchísimo. No solamente con la persona que acompañan, sino también se sumarían a estos actos, ¿no? Que hablábamos hace rato. Políticos. Claro. Porque eso implicaría un reconocimiento también de la parte de los hombres que se consideran pues hombres, el no saber. El ¿no? no saber. Que es luego lo complicado, que Uy. creo que es lo complicado Así es. de Ese por- reconocimiento de no saber. vulnerabilidad. Ajá, es no sé. ¿Quién logre eso? Ya no podemos estamos, decirle ya. masculinidad bráquila. Eso. Ya puede aparecer en el cast. Porque Pero, ¿sabes? Creo que también como este proceso de cambio del que estamos hablando, o sea, también a nosotras, pues como mujeres, pues sería eso, ¿no? Como el acto político de sacar la toalla y así menearla como bandera, casi, pero hablar de eso, porque también hay muchas cosas de la menstruación que no se hablan o que se hablan, como decíamos, ¿no? En espacios privilegiados, pero pues que se hable, porque también conforme se va hablando, pues una misma o unas mismas podemos llegar a entender cosas que antes no, que Claro. no tenías con quién compartir. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que decía Carla, yo dije, güey, yo también me emocioné. Ay, yo pensé que era horrible para todas, ¿no? Por lo que se dice. Sí, pero sí, que sí. hablando de una experiencia, pues se puede llegar a otras cosas y quizás como partiendo de esas otras cosas, en algún momento puedas decir, ayúdame o apóyame así. Además de callarte, ¿no? Que creo que es la principal. Oye, Sí. hasta Otras esta parte de descalificar lo que sentimos Sí. nosotras mismas cuando estamos menstruando, porque tenemos toda esta idea de que estoy en mis días y entonces esto es una necedad. O sea, esto que estoy Una pensando es una exageración. necedad o esto que estoy sintiendo. No es una necedad. Y si tus hormonas te lo están intensificando, qué maravilla para que lo puedas sentir y para Sí. que lo puedas
Pero lo vemos como algo que tendría que no estar. Y eso no es una necedad. Entonces, esta parte como, bueno, ya estamos hablando de las menstruantes también, de las personas menstruantes, pero esto también estaría bueno, ¿no? Como que no es una necedad de las hormonas nada más. Claro. Lo que sentimos. Adelante, Carla. Cuando yo empecé como mi proceso de autodescubrimiento con mi menstruación, que tuvo que ver también como con hacer las paces con un ejercicio político de control de mi reproducción, fue justo hablando con mis amigas, ¿no? O sea, justo hablando con mis amigas y diciendo, ay, güey, a mí me duele aquí, pero al siguiente mes me duele acá. ¿Y eso por qué será? Porque es uno y uno, ¿no? Y luego mi mamá me dice, pero los ovarios no duelen. Y yo, pues yo no sé, pero me duele una vez aquí, me duele una vez acá, yo no lo sé, ¿no? Entonces, o sea, como hacer como esta compartencia de saberes, que son saberes que o sea, es que imagínate, es una observación sistemática mes con mes. ¿Qué cosas puedes llegar a saber de ti misma? Claro. ¿No? O sea, es que es ciencia. Eso es ciencia pura. Gnosis, se llama gnosis. Bueno, sí, no es ciencia, pero es... Y pensaba que, por ejemplo, bueno, los hombres que tenemos parejas mujeres, que de alguna forma, pues, llegar a conocer pues su ciclo también es algo bien importante y que solamente la única forma de conocerlo es con el intercambio, con platicar sobre eso. Oye, pero además esto que está diciendo Carla está increíble porque yo en un momento de mi vida, cuando estaba en la universidad, yo vivía con varias amigas. Y entonces nuestros ciclos menstruales se empezaron a sincronizar. Era increíble. Al principio, cuando empezamos a vivir juntas... ¿Y hay una explicación para eso? O sea, ¿qué pasa para que se lleguen a sincronizar? No, bueno, yo no conozco que haya una explicación. Sé que las hormonas se volatilizan a través de la piel y se huelen. Y entonces afectan a tu cuerpo. Por eso algunos hombres que sus parejas están embarazadas sienten náusea. Más que ellas en ocasiones. Sí. Pero es esto. Entonces, eso podría explicar un poco esa sincronía. Tú necesitas que se deplete, primero que haya un pico para la ovulación, pero después, cuando se ovula, se produce progesterona. Y esa es la que olemos, la progesterona. Eso está increíble. Entonces, cuando se baja el nivel y se depletan y no hay ninguna de las dos, es cuando menstrua. Y es que, bueno, ahorita que las estoy escuchando, yo estoy fascinado con el tema, porque pues hay mucho saber aquí, mucho saber que enriquece muchísimo una dimensión de la que se dicen cosas tan simples, tan burdas, tan tontas a veces, o con todo ese estigma que es como de ¿por qué? O sea, ¿por qué nos perdemos la posibilidad de hablar de algo tan padre que pasa en el cuerpo de las mujeres, sea la mujer, o sea, mujeres de nuestras vidas, pues, ¿no? O sea, con quien nos acompañamos, pues. Y creo que, bueno, ya para ir cerrando el tema, me parece muy valioso porque, bueno, desde psicoanálisis hay un concepto, ¿no? Que apunta o que habla de, se le dice lo real, que es aquello que queda totalmente ajeno a lo imposible de simbolizar, ¿no? O sea, imposible de ser atravesado por el lenguaje y que por ende causa horror. Y yo creo que como lo velado, ¿no? Ajá, o sea, lo que termina siendo velado por las palabras, pues, ¿no? Y creo que la menstruación, claro que tiene un gran contenido de eso real, pues, pero que por lo mismo como es, entre menos se apalabre, más horror causa, más estigma lo mancha, y qué valioso es, por lo tanto, ir haciendo estas posibilidades, ¿no? De poner palabras para saber qué pasa ahí en un proceso que es tan colectivo para una parte de la población, tan subjetivo por lo que llegan a compartir y que por ende enriquece muchísimo la experiencia humana y vincular, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por compartirnos. Me encantaría seguirnos más y ya seguiremos detrás de las cámaras seguramente. Sí. Pero pues muchas gracias por su participación. Quiero brindar con ustedes. Saludcita. Salud. Por fin. Y no sé... No sé si quienes nos escucharon aquí en vivo tengan algún comentario, alguna pregunta que nos quieran hacer. Si lo hay, es buen momento. Si no lo hay, pues entonces ya también podríamos cerrar. Entonces, ¿todo chido? ¿Sí? Adelante, chica. Es que siento que no lo dijeron en ningún momento y creo que no se puede hablar de menstruación sin hablar de menopausia. Entonces, buenísimo. O sea, siento que si no es ahora, no va a ser nunca. Sí. Pues no sé. Híjole, sí, creo que sería muy bueno
hacer un comentario al respecto de eso, no sé qué. No, pues hay que hacer un programa de menopausia. Claro, Yo que claro. les digo, creo que es un tema que atraviesa lo de género, que decían. O sea, la menopausia y el tener este cese del sangrado menstrual implica un estatus diferente para la mujer y es el principio de considerarse como vieja, poco productiva, poco necesaria, poco apta, y va creando esta idea en lugar de crear una idea de liberación, de no preocupación, ¿no? De poder tener relaciones sin usar un método y no estar embarazada, de poder plantearte cómo vivir la siguiente etapa, ¿no? Así con esta alegría que te dio el haber recibido un sangrado, igual desprenderte de esta preocupación menstrual y poder pasar a lo que sigue y hacer exactamente lo que deseas sin prever Sí. que vas a requerir algo para enfrentar el sangrado, ¿no? Y, sí, bueno, rapidito. A mí me sigue pareciendo, y aunado a eso y a lo que preguntas también, pues esto como retomo lo que había mencionado como del rito de paso, ¿no? Es como, bueno, eres niña, ¿no? Menstruas, eres mujercita. Y hay un momento que también mencionabas tú, lo de la santa y la no santa, que es con esta cuestión del embarazo, ¿no? Pues en el embarazo pues no menstruas tampoco. Como que una parte de la vida de una mujer en la que se va a convertir en mamá, que también es algo importante, donde hay una pausa de esa menstruación. Y como esto, ¿no? Como pasa otra cosa con la menstruación, que es, bueno, cesa. Y como que también va marcando otra perspectiva, otra forma de vivir nuestro propio ser mujer. O sea, como que pues la menstruación está ahí, va marcando como ciertas pautas. Sí, claro. Pues es que pienso que es eso como de la vida. O sea, así como hay una menarquia, pues viene todo un proceso de menopausia. Y aunque ahora me es desconocido en cuerpo propio, yo pienso que justo están todos estos tabús que hablan como del inicio de la que es vieja, pero también la que empieza a volverse medio loca, ¿no? O sea, porque todos los cambios estos que, o sea, si de por sí nos es desconocido este ciclo que nos dura unos cuantos días como en la cumbre de la loca, pero acá se convierte en un periodo, en un lapso ya de mesecillos, de años incluso. Bueno, hasta que te mueres, o sea, ya es momento. Pero digamos en lo que... En la etapa perimenopausia. En la perimenopausia es cuando empiezan como todos estos cambios como muy duros a veces de afrontar, que implican como la desregulación hormonal o una nueva regulación hormonal, lo podríamos pensar así, hasta que, bueno, la menstruación cesa y como que aquello se estabiliza, ¿no? Pero este proceso como de la perimenopausia es como un proceso bien largo que puede llegar a durar años y que durante todos esos años es como, ay, es que la mamá ya está menopáusica, ¿no? O es que hay, y entonces como es vivir aquello que vives durante unos cuantos días en años, meses, ¿no? Como la loca, y que justo pienso yo que podría ser como muy preventivo y también como muy autosanador el hecho como de ir juntando toda esta sabiduría menstrual, como para un poco también anticipar qué va a venir allá, qué va a venir con esta desregulación y poder como leerte y entenderte cuando este proceso inicie, pero que de nuevo implica un proceso de autonomía, de autogestión, de agarrar tu proceso y arrebatárselo a la cultura patriarcal. Yo nada más para redondear, y me parece como un tema como para continuarlo después, ahondándolo más. Sí, la menopausia también significa, pues sí, el cese de la reproductividad y lo que eso implica para una mujer ya no reproductiva en una cultura patriarcal, más el tema de la vejez y de lo que implica para una mujer la vejez en una cultura patriarcal. Y creo que eso nos da para muchísimo. Y sí creo que parte de los cambios que a los que le estamos apostando en el activismo, en la educación, en la psicoterapia, como en muchos ámbitos, es también que en la sexualidad en la vejez, en las mujeres, se pueda vivir de otra manera, empezando no solamente por la cuestión física, sino psíquica y sociocultural. Entonces es yo creo que la menopausia tiene muchísimas... Aparte,
aristas ahí, ¿verdad? Aparte, Sí. me parece súper paradójico cómo hablábamos ahorita con hablar de la menstruación y cómo a partir de la primera menstruación, pues viene esta noción de que la mujer es fecundable, y luego la menopausia es cuando deja de ser fecundable, y se vive bien paradójico, ¿no? O sea, muy, muy ambivalente ambos procesos, y que creo yo también que marcan de alguna forma algo bien importante, que es un límite que el hombre no tiene, o sea, y que hace que se viva muy diferente la experiencia incluso de la propia vida, pues, ¿no? El otro día platicando con una amiga que vino justamente al podcast, y hablamos de la experiencia, pues ya trentones, ¿no? Y cómo había una preocupación, ¿no? Es que, pues yo sí quiero tener hijos, decía ella, y no, pues no, ya llevo los 30 años y pues ya tengo como un límite, pues, ¿no? Si hay una sensación como de prisa. Y uno, pues, no, o sea, 34 años y no tengo hijos, me gustaría tener, pero no tengo ninguna sensación de prisa. Y eso sí marca una forma, incluso hasta a nivel de proyecto de vida, pues, ¿no? O sea, cómo se va determinando eso. Sí. Pero bueno, yo creo que sí es un temazo para que más. va a ser un episodio Otro. para la tercera temporada, seguramente. Muchísimas gracias, Carla, Lourdes, Mariana y Selfa. Muchísimas gracias a quienes nos vieron en vivo. Orlando, Fer, Isa, muchas gracias también. Y pues ya para ir cerrando, si nos pueden pues compartir dónde las pueden encontrar, si alguien que no ha escuchado y las quieren como contactar para cuestiones profesionales, pues puedan dejar sus datos, redes sociales, no sé. Pues mis redes sociales son personales, pero bueno. O correo puede ser. Correo. Ujú. Pues Carla Ríos en Facebook. Híjole, no me sé mi Instagram. Pero igual yo creo que si me ponen Carla Ríos con K, yo creo que aparezco. Charlie, creo que es Charlie RIMK, _ RIMK, algo así. Ok, bien, gracias. Yo, Lourdes Martínez Steines, en Facebook. Bien, gracias, Ruth. Pues yo, Mariana No, en Facebook, y pues correo mariana.no.psic@gmail. Cualquier cosa, ¿eh? Yo estoy como Selfa con S González Gomar en Facebook y ya. Perfecto, bien. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Psic Sergio González, Espacio Escucha Clínica, la página de mis servicios profesionales. Estoy en Instagram como Sergio Sins, y en TikTok también como Sergio Sins, Sergio.sins. Y ¿qué más? Twitter, me caga Twitter. Tengo Twitter, pero me caga. El OnlyFans próximamente. No, en Atrás de la Grieta, eso sí, sigan Atrás de la Grieta, en Instagram, en Facebook, Por ejemplo, en si tiene como su YouTube. página personal, a mí me van a ver así como haciéndole así la borrachera. Bueno, ni va a ver. Ay, no. Parte de. Nos van a decir que alegre la terapeuta. Pues muchísimas gracias. Pues Gracias a saludos a ustedes. todos. Bye. Gracias. Adiós. Saludcita. Ay, Ay, otra vez. otra vez estamos en la live. Ya, no, ya Sí. seguramente.